tal, querida familia? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues es un placer de nuevo poder estar aquí con ustedes el día de hoy. La Iglesia Inspiración México les envía un afectuoso y cordial saludo, agradeciendo este tiempo de familia, estando con ustedes el día de hoy. Pues bueno, familia, el día de hoy, continuando con la serie de la fe, vamos a hablar de un tema maravilloso, que es la fe de un niño. Y para eso, pues bueno, me gustaría comenzar describiendo un poco lo que es la fe. Como todos lo sabemos, lo describe el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Según la versión Reina Valera 1960 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, qué lindo que comencemos a hablar precisamente de la fe y con base a la fe de un niño. La fe de un niño que sin duda es la fe más pura, es la fe más inocente, es la fe más santa. Y no por algo el Señor Jesús lo cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 14, en donde dice así: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y quisiera comenzar platicando un poco de testimonio, de un testimonio de vida que me tocó escuchar de mi padre. Hace algunos años él recuerda que cuando él era niño le tocó vivir una experiencia muy fuerte y muy dolorosa siendo un niño. Él recuerda que en una ocasión mi abuelo subió a mi tío, al hijo más grande, al primogénito, al borde del ropero. Recordemos que antes las casas pues tenían roperos donde se guardaban distintos artículos, eran roperos altos, eran roperos grandes. Y mi papá recuerda que mi abuelo subió ahí a mi tío en la cima del ropero y le decía: ven, aviéntate. Entonces mi tío, teniendo escasos 4 o 5 años, al momento de que mi abuelo lo sube al ropero y lo avienta, mi tío se arroja confiando en que mi abuelo está ahí esperándolo y mi abuelo se quita. Y mi tío recibe un golpe fuertísimo sobre el piso. Y la lección que daba mi abuelo era respecto a mi tío, diciéndole que eso le sirviera de experiencia para que no confiara de nadie, ni siquiera de su padre. ¿Se imaginan eso, familia, el daño que le causó a mi tío esa escena, esa acción en su corazón? Y creo que desde ahí parte mucho el cómo se forman esas heridas en el corazón. Es algo muy fuerte que desde niño muchas veces ese tipo de heridas emocionales marcan nuestro corazón, marcan nuestros sentimientos, nuestra alma, y más viniendo de alguien tan cercano como es un padre. Es algo muy fuerte y muy doloroso el vivir algo así. Y claro, mi abuelo era un hombre que había crecido con muchas heridas emocionales, fue un hombre que también fue el mayor, fue el primogénito, quedó huérfano a una muy corta edad. Él tuvo que trabajar para salir adelante, para sacar adelante a su madre, a sus hermanos. Después tuvo que luchar y trabajar más fuerte porque tuvo que mantener también a su familia, a su esposa, a sus hijos. Mi padre fueron 6 varones del primer matrimonio de mi abuelo y todos eran hijos, todos eran hombres. Entonces, pues para mi abuelo no fue nada fácil criar a todos estos hombres y más por las heridas que él traía cargando en el corazón. Como él había sido creado de una forma muy dura o tuvo que desarrollarse y crecer de una forma muy, muy fuerte a golpes, pues él creía que ese era el método o la estrategia para criar a sus hijos. Nos queda claro el día de hoy que esa no es la forma, no es el método. Pero quería hacer hincapié en este testimonio porque muchas veces en nuestra infancia
marcan nuestro corazón. Lo marcan con heridas, lo marcan con momentos bellos, con momentos hermosos, pero de eso parte y depende mucho cómo crece uno, con el corazón con el que crece. Y sin duda, si un corazón está herido o está maltratado, es muy difícil que un corazón así pueda ser sensible a la voz del Padre, a la voz de Dios. Pero bueno, para esto me gustaría comenzar a narrar una historia muy hermosa que viene en la Biblia, de un pequeño niño que desde que estuvo en el vientre de su madre fue un hombre escogido por Dios. Desde que estuvo en el vientre de su madre, Dios había puesto sus ojos en él, así como lo dice en la palabra, su embrión vieron sus ojos. Y para ello, yo los invito a que vayamos a nuestras Biblias, al primer libro de Samuel, capítulo 1. Y vamos a comenzar esta historia desde el versículo 1. Los invito a que vayamos a sus Biblias. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y bueno, ¿quién era este hombre? Dice aquí en la historia que este hombre era un señor que tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana y la otra era Penina. Y este hombre cada año iba al templo a ofrecer sacrificios por cada una de sus esposas, por cada uno de sus hijos. Pero dice aquí en la historia que Penina le había dado varios hijos. Y sin embargo, Ana no le había podido dar ningún solo hijo. Y eso era algo que le afligía mucho a Ana, porque Penina se burlaba de ella, la trataba con desprecio, pero Elcana amaba a Ana. Elcana, a pesar de que Ana no le había dado un hijo, él cada vez que iba y presentaba ofrenda, presentaba una especial de Ana, por el amor que le tenía a ella. Y dice aquí en el versículo 10, yo los invito a que vayamos al versículo 10. Y aquí habla de algo maravilloso, familia, y es el primer punto que me gustaría tomar como referencia. Y es precisamente la oración de los padres, la oración de un padre. Como les comentaba hace un momento en el testimonio de mi abuelo y mi tío, así como un padre puede emplear un hecho o una palabra para lastimar, de igual manera el Padre tiene todo el poder y la autoridad para orar sobre sus hijos y declarar bendición sobre sus vidas. Y eso es lo que vamos a leer precisamente en estos versículos del 10 y el 11, cuando Ana, con gran clamor, decide ir delante de Dios, abrirle su corazón y suplicarle por un hijo. Y dice así en el versículo 10, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo así: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué hacía este voto de consagración Ana y de esta forma? ¿Por qué termina diciendo que no iba a pasar navaja sobre la cabeza de su hijo? Bueno, familia, esto tiene una razón de ser. Recordemos que antiguamente se les llamaba a los hombres nazareos, y estos hombres eran hombres que desde el vientre de su madre, así como lo podemos ver aquí con Ana, eran consagrados a Dios. Nazareo, eso significa consagrado a Dios. Es muy distinto un nazareo que un nazareno. A los nazarenos se les llamaba todos aquellos que venían de la región de Nazaret. Pero estos hombres en específico eran hombres consagrados a Dios y eran nazareos.
Y como por ejemplo en la Biblia, no solamente Samuel fue uno de ellos, sino también lo fue Juan el Bautista y lo fue Sansón, por poner un ejemplo de estos hombres. Ellos tenían que cumplir con determinadas características. Eran hombres que desde su nacimiento eran consagrados y que no podía pasar navaja por su cabeza. No podían beber vino, ninguna bebida embriagante, y eran hombres que poseían un poder espiritual sobrenatural. Eran hombres especiales para los ojos de Dios. Y aquí, como lo dice Ana, dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sacerdote en ese momento, observando la boca de ella, dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué hizo Ana en este momento? Derramó su corazón delante de Dios. Ella, desde el mismo momento en que clamó en su corazón, aquí todavía ni siquiera estaba embarazada, ella tenía un anhelo, ella tenía un sueño, y era el tener un hijo. Ella anhelaba con todo el corazón. Y si se dan cuenta, nos damos cuenta cómo lo describe aquí la palabra, ella derramó su alma, derramó su corazón delante de Dios con todo ese clamor, suplicándole al Padre que le concediera un hijo y que si Él se lo concedía, se lo iba a consagrar a Él. Esto es muy importante, familia. Como padres, nosotros debemos de entender lo importante que es el consagrar a nuestros hijos desde el vientre, el orar por nuestros hijos. Miren, yo recuerdo que cuando nosotros teníamos a nuestro bebé en terapia intensiva de cuidados neonatales, 7 meses y medio de embarazo, un niño inmensamente esperado y amado desde el momento de su concepción, Patricio. Sirviéndole a Dios y a la gente con todo el corazón, esta vez en tierras chiapanecas. De regreso en Ciudad de México, presión arterial alta. Abro los ojos en terapia intensiva. Patricio igual, pero conectado por todas partes. 16 días de rodillas orando en esa unidad de cuidados intensivos neonatales, clamando a Dios por la vida de nuestro hijo y de los demás niños que ahí estaban. Cada vez que Patricio empeoraba, los médicos nos llamaban y nos decían que nos hincáramos, porque cuando lo hacíamos, a pesar de la condición tan grave que ya presentaba, asfixia neonatal y daño de células cerebrales, el niño mejoraba. Día con día daban de alta a los demás bebés, cuyos padres siempre nos agradecieron por las oraciones que hacíamos por ellos. Al 15º día, en estado crítico nuestro hijo, Esteban y yo rogábamos por su vida y mejoró de forma sobrenatural. Decidimos entregarle a Dios la vida de Patricio, cosa que no habíamos hecho desde el inicio, confiando plenamente en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Al día siguiente, su funeral estaba lleno como funeral de estado, con gente que no veíamos en años y que no conocíamos. Familias enteras se restauraron aquel 4 de julio de 2009, entre ellas la de Esteban y la mía. Ese año fue silencioso, lleno de preguntas, culpas y muy pocas respuestas. En 11 años nos hemos fortalecido increíblemente y somos plenos. Hoy entendemos el gran amor de Dios y su respuesta a cada oración. Patricio pudo haberse quedado con nosotros, atado a una silla de ruedas, sin hablar, sin vivir la vida de un niño normal. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esteban y yo, Alejandra, decidimos abrazar el dolor y hoy por hoy Dios nos usa grandemente. Este es nuestro ministerio. Pero en este punto en específico de la consagración y de la oración por los hijos, nosotros pudimos ver claramente la mano de Dios cada vez que Ale y yo orábamos por ese bebé, por ese chiquito amado. Fue algo increíble, familia. Y es la invitación
que yo les quiero hacer a todos los que somos padres. Aún sea un bebé, aún sea un niño, aún sea un joven, o sea un adulto, o ya sea un viejo, no dejen de orar por sus hijos, papás. Porque aquí podemos ver claramente que Dios escucha, Dios responde y Dios trae bendición y victoria para los hijos. Y aquí dice más adelante, en el versículo 17, que Elí respondió y le dijo a Ana: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. En el versículo 22 dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Punto número 2, familia, es la consagración. Consagrar a los niños, consagrar a los hijos para el Señor. Aquí Ana estaba cumpliendo el voto que le había hecho al Señor meses atrás, aun cuando todavía no había concebido a Samuel. Ana cumplió su palabra. Y lo que podemos ver más adelante con Samuel es algo maravilloso, porque este niño, desde que fue destetado, porque así lo dice la palabra, fue consagrado, fue llevado al templo y a partir de ese momento, él comenzó a ministrar delante de Dios. ¿Qué tan importante es, familia, el que desde una corta edad uno comience a formar en su corazón esa pasión, ese amor, ese privilegio y ese honor de ministrar delante de Dios todos los días de nuestra vida? Para nosotros, en mi caso, pues bueno, yo conocí del Señor ya no tan niño, ya era un joven. Yo lo conocí a la edad de 24 años. Un 16 de septiembre del 2002, yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y fue una oración maravillosa que transformó mi vida, que cambió mi mente, que cambió mi corazón, que cambió mi espíritu. Y yo recuerdo perfectamente que la oración que yo le hacía a Dios en ese momento, yo estaba atravesando por una situación muy difícil familiar. Mis padres se estaban separando. Mi mamá, mis hermanos y yo vivíamos en un lugar apartados de mi papá y era una situación muy difícil. Yo recuerdo que cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, la persona que me había compartido y me había pedido que hiciera esta oración, me dijo: pídele a Dios lo que quieras, porque Él es un Dios todopoderoso y todo lo que le pidas Él lo va a escuchar y lo va a conceder. Y sabes, yo en ese momento retuve en mi corazón esa palabra, así como niño, como el corazón de un niño. ¿Qué es tan hermoso del corazón de un niño, familia? Pues recordemos que el corazón de un niño todo lo cree, todo lo cree. Un niño pequeño llega con su papá y el papá le dice algo y el niño, sin dudar, sin titubear, él cree firmemente en lo que su papá o su mamá le dice. Porque el corazón de un niño es puro, el corazón de un niño es tan inocente que todo lo que recibe de parte de sus papás, de su papá, él lo escucha, él lo retiene, él lo atesora, él lo guarda y sin dudar decide creer.
aunque el papá tarde en responder, aunque el papá tarde en cumplir lo que le dijo o le prometió, ¿sabes? El niño aguarda. El niño muchas veces no es tan paciente, pero el niño persiste y persevera en arrebatar lo que el papá le dijo que le iba a dar. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en esto, porque seguramente todos de niños en algún momento anhelamos una bicicleta. ¿Quién no anheló una bicicleta de niño? Y pues, ¿a quién? Sino al papá, al que le pedíamos pues que nos comprara esta famosa bicicleta, ¿no? Y el papá yo creo que más de 3 veces la prometió y quizá esa bicicleta llegó a la tercera o a la cuarta o a la quinta o quizá nunca llegó. Pero yo creo que en nuestro corazón siempre guardamos el anhelo de tener una bicicleta. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos el día de hoy, familia. El tener ese corazón. Todos fuimos niños en algún momento. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá me decía, porque yo quería ser grande, o sea, yo quería ir a los lugares a donde iban los adultos, yo quería ir a pasear con los adultos, y había momentos y situaciones en las cuales pues nosotros como niños no podíamos asistir, porque éramos niños. Y mi papá me decía muy sabiamente, hijo, disfruta tu niñez, disfruta tu infancia, porque niño solo vas a ser un instante y adulto vas a ser toda la vida. Disfruta tu niñez, ya tendrás tiempo para ser adulto. Cosa que de niño no entendía del todo, pero el día de hoy entiendo perfectamente lo que mi papá me decía. Y es que en esa etapa de la infancia, familia, es cuando se forma el carácter, se forma el temperamento, se forman tus debilidades, tus fortalezas, y todo depende de la forma en la que eres criado, en la forma en la que tus padres te tratan, y tú vas desarrollando y creando ese carácter conforme a lo que tus padres te enseñan. Y es justo ahí en donde un corazón de un niño puede crecer como un adulto seguro, confiado de sí mismo y capaz, o puedes convertir a un niño en una persona insegura, insuficiente, incapaz, llena de complejos, llena de inseguridades. Por eso es tan importante y por eso Jesucristo hacía tanto hincapié en que teníamos que tener un corazón como el de un niño para poder entrar al reino de los cielos, con esa inocencia, con esa sensibilidad con la que Dios nos habla y nos trata. Eso es lo que el día de hoy Dios, nuestro Padre, nos invita a que volvamos nuestro corazón como al de los niños, como al de ese niño de 3, 4, 5 años, que seguramente recibió lecciones, recibió reprensiones, pero estoy seguro que también en algún momento recibió un abrazo, recibió un beso de afecto, recibió un cariño, recibió un sí se puede, un ánimo. Tú puedes, campeón, tú puedes, campeona, adelante, tú eres un triunfador, tú eres un victorioso. Y seguramente esas palabras que nos dijeron en alguna etapa de nuestra vida nos marcaron para bien y sin duda nos han convertido en los hombres y en las mujeres que somos el día de hoy. Por eso es tan importante el cuidar el corazón. Como lo dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y bueno, para continuar con esta historia, familia, dice aquí que Samuel crecía delante de la presencia de Dios. Y esto era algo maravilloso. Para eso vamos unos versículos adelante, en el capítulo 2, y dice en el versículo 11, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. ¿Qué niño? Samuel. ¿Qué hacía? Dice que ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Qué cosa tan maravillosa. Y dice aquí en la palabra que el niño fue creciendo en gracia, en favor, en sabiduría, porque miren lo que dice en el versículo 18.
En el versículo 11 nos dice el niño. Miren lo que dice más adelante en el versículo 18, versículos después. Sin duda transcurrieron años después, porque nos dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Qué cosa tan hermosa. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer. Y en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. Familia, aquí vemos la fidelidad, el favor, el amor y la gracia de Dios sobre Ana y sobre Elcana. Sabemos que Dios, familia, no se queda con nada. Es maravillosa la forma en la que Dios corresponde el acto que tuvo Ana para con él desde el momento que ella decidió entregar o consagrar a su hijo, a su primogénito. Y esto me recuerda también a lo que hizo nuestro amado Dios por nosotros con nuestro amado Jesús. Él también, sin pensar, sin escatimar, sin dudar un solo instante, dice en Juan 3:16, que de tal manera nos amó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Se dan cuenta de la importancia de entregar y de consagrar? Y sobre todo al primero, al primogénito. Esto fue lo que hizo Ana antes de que Dios entregara a su Hijo por nosotros, pero se dan cuenta de lo que representa y de lo que significa. Ale y yo, cuando parte Patricio a la presencia de Dios, no entendíamos lo que estaba ocurriendo. No podíamos creer que nuestro hijo había muerto, pero en ese momento, Ale y yo decidimos entregarlo en las manos de Dios. Porque sabíamos que en mejor lugar no podía estar ese bebé, ese hijito tan amado y tan anhelado en nuestro corazón. Y entendía el amor que tenía Dios por nosotros. En ese momento que yo entregué a mi hijo, yo entendía el amor con el cual Dios me amaba. Él decidió entregar a su hijo. Te digo algo, si a mí me hubieran preguntado, ¿me entregas a tu hijo a cambio de algo o a cambio de alguien? Yo hubiera respondido de inmediato: de loco. Yo por nada daría a mi hijo y menos por alguien más, que yo no sé ni cómo sea, ni cómo se llame, ni cómo se comporte. Yo, en lo personal, no entregaría a mi hijo absolutamente por nadie. Y entendía el amor con el cual Dios me había amado y me ama y me amará a tal grado y a tal nivel que Él había entregado a su Hijo por mí. Y esto fue algo revelacional para nosotros, familia, porque entendimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entendimos que la soberanía de Dios estaba por encima de todo. Y entendimos también que lo mejor que le pudo haber pasado a Patricio fue haber partido a la presencia de Dios. Porque después de todos los daños ocasionados por los paros respiratorios, el niño seguramente hubiera crecido con alguna discapacidad, con algún parálisis, con alguna lesión muy fuerte cerebralmente hablando, y quizá hubiese sido un niño que hubiera vivido atado a una cama o a una silla de ruedas. Y fue por eso que nosotros decidimos entender y aceptar un poquito lo que Dios había hecho en ese momento. Pero fíjense qué hermoso lo hace aquí con Ana. O sea, Dios conoce nuestro corazón, familia. Dios conoce lo más profundo, los anhelos más profundos del corazón, y Él no se queda con nada. Ana decide entregarle a su primogénito, ¿y qué hace Dios a cambio? Viene una promesa maravillosa.
en donde dice en el versículo 20 que los bendijo de tal manera que no le regresó uno a uno. No le regresó un hijo por el que le había dado, sino dice aquí en el versículo 20 que le dio hijos. Y en el 21 dice a precisión que le dio 3 hijos y 2 hijas, le dio 5 hijos más. Porque Dios sabía lo que Ana anhelaba y lo que Ana deseaba y lo que ella quería por tener un hijo. Pero algo que me sigue apasionando es el corazón de Samuel. El corazón de ese niño que conoció a Dios desde que su embrión vieron los ojos del Padre. Porque narra toda esta promesa, toda esta bendición, y en el versículo 21 vuelve a decir: Samuel crecía delante de Jehová. El joven Samuel fue un hombre que sin duda consagró su vida a Dios. Pero qué importante fue que este joven, desde su niñez, conociera los pasos, conociera el camino correcto, conociera el lugar que Dios había predestinado y que había escogido para él, para ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Quién fue Samuel, familia? Creo que todos sabemos quién fue el profeta Samuel. Nada más y nada menos fue el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Fue el profeta que habló, que profetizó, que fue y ungió a Saúl. Y después, como Saúl fue desechado ante los ojos de Dios, fue Samuel quien ungió a David, al gran rey David. Qué honor y qué privilegio que haya sido por las manos de este profeta, del profeta Samuel. Nos damos cuenta que no era cualquier profeta, familia. Era un hombre que crecía día y noche en la palabra de Dios, en la estatura conforme a Dios, en el templo, en el lugar sagrado. Era un hombre apartado completamente a Dios, así como su mamá había hecho ese voto de nazareo. Dice más adelante, en el versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este versículo me encanta porque nos dice claramente que cuando nosotros somos aceptos delante de Dios, en automático, en añadidura, nosotros somos aceptos delante de la gente. Y aquí me gustaría cambiar la palabra acepto por gracia, porque sabemos que la gracia eso hace. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, ese amor perfecto de Dios, ese amor infinito de parte de Dios, aún sin merecerlo, nosotros, por añadidura, somos agraciados delante de la gente. Cuando nosotros portamos esa gracia que nos da Dios, es algo que la gente no puede dejar de detectar, es algo que la gente no puede dejar de percibir en nosotros. Y eso es algo maravilloso porque cuando uno vive con gracia, uno brilla. Uno refleja el rostro de Dios. El rostro de Dios hace resplandecer nuestro rostro cuando hay gracia en nuestras vidas. Y esa gracia la recibimos por ese sacrificio de Jesús en la cruz, en donde Él sin pensar y sin dudar decidió entregar su vida por nosotros. Y a partir de ese momento nosotros recibimos su gracia y su justicia. Nosotros fuimos justificados por lo que Él hizo en la cruz. Y como lo describe aquí en el versículo 26, sin duda Samuel era un hombre lleno de gracia, lleno de unción, lleno de poder, lleno de autoridad, tal cual se describen los hombres nazareos. Era un hombre que sin duda estaba apartado y consagrado al 100% para Dios. Y es algo muy lindo porque lo que el Señor nos muestra más adelante, y quisiera tomarlo como tercer punto, es escucha la voz del Padre. Y miren lo que le ocurre a Samuel. Seguimos en el primer libro de Samuel, solo que ahora vamos a comenzar a leer el versículo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, familia. Y dice así: el joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Imagínate, este niño había sido desde que tenía uso de razón, había crecido, se había formado en el templo, en el lugar más sagrado, y este niño dice que todavía en esta etapa, a esta edad, aún no conocía a Jehová y no sabía distinguir su voz. Y dice en el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y con esto quiero finalizar, quiero cerrar este tema, porque la gran enseñanza que nos da este hermoso niño que fue creciendo con el tiempo, se convirtió en un joven, se convirtió en un señor, en un profeta, en un ungido, en un consagrado de Dios. Hasta este momento, Samuel, cuando escuchó la voz del Padre, él no volvió a ser el mismo, porque a partir de ese momento él comenzó a ser usado mucho más grandemente de lo que había sido desde su niñez y su juventud. ¿Por qué? Porque él comenzó a escuchar la voz de Dios. Él comenzó a distinguir la voz del Padre, y él sabía que la palabra de Dios venía acompañada de su buena voluntad agradable y perfecta. Y él sabía que todo lo que Dios le decía, él tenía que profetizar, porque la función de Samuel era hablarle al pueblo, era la voz de Dios para el pueblo. En esa época recordemos que Dios hablaba a través de sus profetas, y Samuel era uno de ellos. Él era la voz por la cual Dios hablaba al pueblo. Fue la voz mediante la cual Dios consagró y ungió a sus reyes, ungió a un David, ungió a un Saúl. Qué importante es escuchar y conocer la voz de Dios, familia. Pero qué importante es más el tener un corazón como el de este niño para poder captar la palabra con inocencia, con claridad, con pureza, sin distorsión, sin cuestionamiento. Porque cuántas veces como adulto, familia, nosotros estamos llenos de esquemas, llenos de complejos, llenos de prejuicios. O sea, muchas veces si mi papá fue malo conmigo y me gritaba y me maltrataba y me golpeaba, o sea, yo qué buena relación puedo tener con un padre que dicen que está en los cielos y que ni siquiera veo y que ni siquiera conozco. ¿Cómo voy a escuchar su voz? Y peor aún, ¿cómo le voy a obedecer o cómo voy a cumplir lo que me está pidiendo que haga cuando ni siquiera reconozco o identifico su voz? Por eso es tan importante este tercer punto, familia: conocer su voz, conocer la palabra del Padre para poder escudriñar,
para poder meditar en ella de día y de noche, para poderle pedir guía, para poderle pedir dirección, para poder escuchar su palabra y retenerla con ese corazón de niño, para que pueda tener ese efecto y ese resultado en nuestro corazón y podamos dar ese fruto al 30, al 70 y al 100 por uno en las obras, en lo que hagamos para el Señor, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestra iglesia, en el lugar en donde estemos. Cuando nosotros recibimos la unción de Dios, cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, nos acercamos más y somos más conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Nosotros fuimos creados y formados conforme a la imagen de Dios. Pero cuando uno comienza a escuchar la voz del Padre, nosotros comenzamos a ser más como Jesús. Comenzamos a acercarnos más a esa estatura del varón perfecto, para poder ser molde, modelo y ejemplo para los demás. A mí me queda claro que cuando Dios me llamó, vino primero a suplir cada una de mis necesidades. Después vino a cumplir cada sueño y cada anhelo del corazón. Y yo estoy seguro que el día de hoy Dios nos usa a Ale y a mí para hacer bendición para otros. Pero eso depende o eso vale en gran manera por el corazón con el cual nosotros recibimos y entendemos su palabra. Entendemos su propósito, entendemos su voluntad y entendemos que cuando nosotros recibimos su palabra como un niño, los principales bendecidos somos nosotros. Esa es la invitación el día de hoy, querida familia. Escuchar la voz de Dios como un niño. El consagrar nuestra vida al Señor. No hay mejor trato, no hay mejor voto que el consagrar nuestra vida al Señor. Qué mejor si somos consagrados desde una infancia por nuestros padres. Pero si no fue así, en mi caso no lo fue. Yo no fui consagrado desde niño así como Samuel. Pero saben, desde que yo recibí a Cristo en el corazón, yo decidí consagrar mi vida al Señor. Y eso es la invitación para cada uno de ustedes, familia. Consagremos nuestras vidas al Señor. Y como padres, consagremos la vida de nuestros hijos. Pues bueno, familia, este es el mensaje que el día de hoy nos habla Dios a través del Espíritu Santo. Sin duda, para consolar, para exhortar y edificar. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas como lo fue en la nuestra. Les damos infinitas gracias y nos quedamos expectantes en la continuación de esta serie tan hermosa que es la fe. Que tengan excelente día, les bendecimos y les mandamos un cordial abrazo y saludo desde la Ciudad de México, desde Inspiración México. Bendiciones, familia, les amamos.